Estudiar y trabajar el deseo sexual no es algo sencillo, ya que implica múltiples áreas de la persona. Podríamos generalizar y decir que el deseo sexual son las ganas de llevar a cabo una conducta sexual. Para trabajar de manera adecuada el deseo sexual, tenemos que aprender a distinguirlo de la excitación. Es verdad que son fenómenos que acostumbran a ir juntos. Cuando yo siento deseo sexual, también mi cuerpo reacciona con esa fase de excitación. Sin embargo, el deseo tiene más que ver con un plano más psicológico e implica la fase cognitiva y también la fase conductual. Cognitivamente, mi mente empieza a generar imágenes relacionadas con ese contenido erótico, aunque también puede empezar a planificar o ver la forma de conseguir aumentar la probabilidad de tener un encuentro sexual. Pero desde ahí lo llevamos a la conducta. La conducta no siempre se da, a veces el deseo se queda exclusivamente en el plano cognitivo, como decía. ¿Qué tiene que ver con la conducta? La conducta podría ser, y nos ayudaría a entender que estoy sintiendo deseo, cuando yo busco un acercamiento, cuando me acerco a la persona, la acaricio, la toco, o simplemente intento flirtear o seducir con ella. O si lo llevo más al plano individual, una conducta podría ser buscar intimidad para poder, por ejemplo, tener un encuentro con uno mismo. Sabiendo todo esto, podemos distinguir dónde pueden estar los enemigos de ese deseo sexual. Hay cuestiones muy importantes, porque normalmente solemos pensar que el deseo obedece a una respuesta hormonal. Simplemente mi cuerpo me pide tener un encuentro sexual. Eso es cierto solo en la pubertad y en las fases en las que yo me encuentro, digamos, en un momento de ilusión o de enamoramiento hacia otra persona. Pero fuera de ahí, fuera de esos dos momentos, digamos, en el que las hormonas me van a empujar a sentir deseo sexual, lo que voy a encontrar es más que tengo que ir como a buscar o a propiciar el deseo sexual. Por ejemplo, cuestiones como pensar habitualmente en relaciones sexuales, tener por tanto fantasías eróticas, esto va a fomentar que yo tenga deseo sexual. Pero también buscar momentos en los que haya complicidad, intimidad, atracción, seducción, flirteo. En esos contextos sí puede haber un disparador en el que vuelva a experimentar deseo sexual. Si entendemos esto, entenderemos que no me puedo quedar sentado a esperar a tener ganas. Si yo quiero mejorar mi deseo sexual, voy a tener que trabajar en todos estos elementos que comentaba que sé que fomentarán que aparezca ese disparador del deseo. Los problemas de deseo sexual son frecuentes en la población general, pero aún lo son más, y eso nos dicen los estudios, en los pacientes con esclerosis múltiple. Cuestiones hormonales provocadas por desajustes propios de la enfermedad van a hacer que me resulte difícil sentir deseo sexual. Pero otras cuestiones más indirectas, como la fatiga, el estado de ánimo, los problemas de pareja o mi propia preocupación en torno a la enfermedad, también van a alterar de manera clara a mi deseo sexual. Por último, conviene tener en cuenta que algunos fármacos asociados a la esclerosis múltiple tienen como efecto secundario cierta alteración en el deseo sexual. Los antihipertensivos, neurolépticos, antidepresivos e incluso los ansiolíticos de alguna manera pueden ver alterada esa función del deseo.